Amén. La seguridad inquebrantable del amor de Dios en Cristo Jesús. La seguridad inquebrantable. Hace unos años, bueno, este año fue el primer año que no viajamos a Uruguay, pero los años anteriores, yo tenía a mi esposa todo el año aquí en Paraguay trabajando para el Señor y nos tomábamos unas vacaciones y nos íbamos a Uruguay para que ella estuviera con su madre. Ahora su madre falleció, por eso no fuimos este año. Pero durante 8 o 9 años estuvimos yendo todos los años. Y en una de esas oportunidades, nosotros salíamos 3:30, 4 de la mañana de aquí de Encarnación. Voy a tratar de ir lo más lento posible, pero escuche esto. Nosotros salimos de acá de Paraguay. Cuando cruzamos al lado de Argentina, era algo así como las 5:30 de la mañana. Íbamos por ruta 14, mis hijos iban dormidos, mi esposa no me acuerdo cómo iba. No, iba despierta. Hasta ahí todavía no le había agarrado el sueño. Y de repente, en la ruta se tornó todo muy oscuro. Mucho viento, ramas, hojas, tierra, nos envolvieron. Era un tornado que después vino acá a Encarnación y hizo destrozos. Pero ese tornado nos agarró a nosotros en la ruta. Cuando entramos a ese tornado que no se veía nada, gracias a Dios, y digo gracias a Dios porque no hay muchos espacios para descanso en la ruta, había un lugar donde pudimos entrar con el auto y los camiones enormes con carga seguían pasando. Yo no sé cómo esa gente seguía avanzando, pero hermanos, usted no podía ver ni siquiera la punta de su vehículo. Era tanta la tierra, las hojas, las ramas, el viento que había, que no se veía absolutamente nada. Y nosotros nos arrimamos con el coche ahí y el coche comenzó a sacudirse. No era la camioneta que tenemos ahora, era un coche más chico, más liviano. Pero comenzó a sacudirse, hermanos, que en el reflejo yo pisé el freno como que si el freno impidiera que el coche hiciera esto. El coche estaba parado, no estaba andando. Entonces en el reflejo mío pisé el freno y quedé con el freno pisado. El coche seguía de un lado para el otro y parecía, de verdad, parecía que el coche se iba a volcar. De verdad le digo, hermano. Ahí todo nos despertó, mis hijos se empezaron a despertar. Jonathan comenzó a llorar y Micaela con sus ojos nerviosos. Y mi esposa que tiene la brillante idea, ¿cuántos conocen la manijita esta que agarran? ¿Verdad? ¿Sí o no? Esa manijita que se agarra que está al lado de la puerta, ¿la conocen o no? Que tiene del lado de los acompañantes y la gente que va atrás. Todos tienen, ¿verdad? Bueno, mi esposa en su reacción tomó esa manijita y dijo, agárrense en toda la manijita y aprieten hacia abajo. Como que si eso iba a hacer que el coche, si se iba a dar vuelta, no se iba a dar vuelta. ¿Me va entendiendo la reacción? Yo pisé el freno pensando que eso iba a evitar que el coche se diera vuelta. Mi esposa toma la manija y cincha y agárrense en todo que esto se va a dar vuelta. Y era un caos. Estábamos asustados de verdad. Las ramas, las piedras golpeaban el vehículo. Y por otro lado veíamos los camiones que pasaban y también estaba el temor que si algún camión se metía y no nos veía, también nos llevaba puesto. Hermanos, llegó un momento que vamos a orar y esas oraciones son las más fuertes. ¿Verdad? Cuando usted está ahí, derrama su espíritu. Oh Señor, escucha nuestra oración. Y ahí oramos. Y la tormenta comenzó a parar, a calmarse. Estuvimos más o menos media hora, 40 minutos ahí en ese lugar. Antes de salir de ahí, en la aduana habíamos tenido un problema que nunca nos había pasado. La mujer que nos chequeó, nos tuvo cerca de media hora, 40 minutos, nos revisó el coche y nos hizo bajar. Nunca nos había pasado eso, nos retuvo cerca de 30, 40 minutos. Cuando retomamos el camino, hermanos, y vimos el camino como estaba, con árboles caídos en la ruta, destrozos por todos lados. Miren, Dios nos guardó
con esa mujer que la usó para retenernos. Porque si hubiésemos estado más adelante, no hubiésemos tenido un lugar a donde nos hubiésemos protegido y todavía todos esos árboles que vimos caídos podíamos haber sufrido nosotros ese accidente. Ahora, ¿a qué voy? ¿Cómo el ser humano, en una situación de miedo, de temor, de crisis, se agarra de falsas expectativas, de seguridades que son inciertas, como esta manillita, ¿verdad? Como que es esa manillita, o aquellos que, el testimonio de muchos que vuelan en avión. ¿Cuántos han volado en avión? Ángelo, ¿has volado con tu esposa o solo? Seguramente tu esposa hace lo mismo que casi todas. Cuando el avión comienza a despegar, la esposa agarra la mano del marido y la aprieta. Y eso pareciera que le transmite seguridad, ¿sí o no? Y entonces, pero son falsas expectativas de seguridad que tenemos en la vida. Y así vamos nosotros, los mismos creyentes. A veces nos abrazamos de cosas que tenemos la percepción que son seguras. A veces en crisis o en medio del temor nos abrazamos de cosas o nos queremos agarrar de cosas o queremos que ciertas cosas nos sostengan, nos protejan, pero eso es una falsa sensación de seguridad. Es una falsa sensación de seguridad. Ahora, el apóstol Pablo, en estos últimos 5 versículos del capítulo 8, nos va a enseñar la verdadera seguridad que podemos tener en Cristo Jesús. Una seguridad inquebrantable en su amor por nosotros. Entonces yo quiero que hoy cuando tú salgas de aquí, en tu corazón y en tu mente esté siempre ese pensamiento: cuánto me ama Dios, cuán inquebrantable es su amor por mí, que me puedo sentir seguro. Amén. Me puedo sentir seguro. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 3. Dice que tu vida está escondida con Cristo en Dios. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. Amados, el problema es ¿por qué los creyentes van por la vida con ciertas inseguridades? ¿Por qué no experimentan las victorias como deberían experimentarlas? Y este problema está basado en que no conocemos la verdadera condición de estar en Cristo Jesús. No hemos logrado entender lo que es que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No logramos entenderlo muchas veces. O aún habiéndolo escuchado, la palabra todavía no se nos revela. Y nuestro espíritu todavía como que no lo asimila. Y en vez de abrazarnos de esto en situaciones difíciles, como le decía hoy, nos abrazamos de cosas que nos dan una falsa seguridad. Una falsa seguridad. Como nuestros recursos. A veces queremos recursos para sentirnos seguros. ¿Sí o no? A veces pensamos que nuestros recursos nos pueden dar la seguridad. Y te puedo decir que no. No hay nada en este mundo, que no sea Dios, que te pueda dar una seguridad absoluta. Nada. Aún las empresas más multimillonarias han quebrado. Las personas aún con un cuidado de la salud tremendo, atletas, han puesto su seguridad en la salud, en cuidar el cuerpo, y sin embargo a veces vemos jóvenes que mueren y eran atletas. Son falsas seguridades, falsa percepción de seguridad. Cuando la palabra nos dice que nuestra seguridad, nuestra mirada, tiene que estar puesta en las cosas de arriba, en Cristo Jesús, siempre, en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, si hoy yo logro entender, amados, que en el Evangelio podemos vivir una vida cristiana en victoria, en plenitud, no guiados por mis temores,
no guiado por mi carne, sino guiado por el Espíritu, voy a caminar en paz, en gozo. Yo les quiero hacer una pregunta. Capaz que los más jóvenes no logran entender esto, pero ya los que pasaron los 30 años, ¿qué es lo que más anhelan en su vida? ¿Qué es lo que más anhelan? ¿Es solo el dinero? ¿O cuando tienen dinero se dan cuenta que lo que más anhelo es paz? Es gozo, es estar tranquilo, es estar bien. Y a veces pensamos que el dinero nos produce eso. Y el dinero no produce eso. Es una falsa seguridad. Una percepción errónea. ¿Sí? Entonces, amados, mi intención es que cuando ustedes salgan aquí puedan decir que las dificultades vengan, que las luchas vengan, porque yo estoy agarrado de Cristo Jesús. Amén. Él no me va a soltar. Él no me va a soltar. Él me tiene tomado de su mano. Estoy en Cristo. En Cristo. Guardado en Dios. Es maravilloso esto. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Y con esto terminamos el capítulo 8 de Romanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta el apóstol Pablo. ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Porque estoy convencido, versículo 38, porque estoy convencido, diga conmigo, estoy convencido. No está convencido, parece que no. Dígale, estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Estás convencido de eso? ¿De verdad? Eso es lo que tienes que declarar cuando Satanás te venga a mentir a la mente. Escuche, Satanás no puede tocar a un hijo de Dios. Él no se puede acercar, o puede poner pensamientos, puede poner mentiras, pero Satanás no puede tocar a un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ¿a quién le tiene que pedir permiso? Al Padre. ¿Sí o no? Ahora, ¿el Padre se lo permite muchas veces? ¿Y por qué se lo permite? Y porque somos cabeza dura. Porque somos cabeza dura. Estamos el corazón endurecido. Y cuando Dios quiere corregirnos, Él permite que el enemigo obre limitado. Él no va a ser a su libre albedrío. ¿Recuerdan la historia de Job? Señor, no le puedo hacer nada porque tú lo tienes cercado. Él está súper bendito. Bueno, puedes hacerle esto y esto, hasta ahí. No te voy a permitir más. Y así pasa con el creyente. Deje de estar pensando, ay, Satanás me viene luchando, Satanás. Él no puede hacer nada. Está vencido. Y usted está en victoria. Usted ahora es un hijo de Dios. Escuche, diga conmigo, soy hijo de Dios. Grábeselo. Hay una nueva identidad en usted. El Dios Todopoderoso, el Rey del universo, el Creador de los cielos y la tierra. Él es su Padre. ¿Usted cree que puede tener miedo? No. Nada llega a nuestra vida sin que Él lo permita. Ahora, amados, este último capítulo, o mejor dicho, estos últimos 5 versículos de Romanos 8, Pablo subraya la seguridad incondicional del creyente. La seguridad del creyente, amados, no está basado en tus méritos, sino en el amor de Dios por ti. ¿Puedes entender esto o no?
La seguridad del creyente no está basada en sus méritos, sino en el amor de Dios por ti. No puedes hacer tú, escucha esto. Tú no puedes hacer nada para que Dios te ame más. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más. Tampoco hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame menos. Dios nos ama a todos por igual. A todos por igual. A los que están en Cristo Jesús. Amén. A los que están en Cristo Jesús. Porque Pablo aquí está hablando para ese grupo de personas. No está hablando para los incrédulos. Está hablando para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? Escuche, el amor de la gente hacia nosotros es cuando nosotros producimos algo bueno en ellos, ¿sí o no? El amor de las personas hacia usted es cuando usted le hace algo bueno, ¿sí o no? Ese es el pensamiento del amor nuestro. Amo a mi esposa porque me cuida, porque hace esto, porque hace lo otro, y es como que estoy retribuyendo esto. Pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios es incondicional. Es más, la palabra dice que Él nos amó a nosotros. Él primeramente nos amó a nosotros. ¿Puedes entender esto? Él te amó a ti sin saber lo bueno o lo malo que tú ibas a hacer. Desde esa perspectiva, pensando en eso, ¿cómo puedes creer en algún momento que Dios te pueda amar más o te pueda amar menos? Dios te ama con su amor incomprensible para nosotros, pero te ama como a un hijo. Romanos 5:8 dice, más Dios muestra su amor. Romanos 5:8. Más Dios, está rápido, Gaby, hoy está. ¿Qué desayunó Francisco? Más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, escuche esto, Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, cuando los seres humanos aún le estaban rechazando, Él murió por nosotros. Desde la eternidad pasada Dios había proyectado todo este plan. Dios te estaba amando, aún sin saber lo bueno o lo malo que tú ibas a hacer. Es un amor incondicional. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los momentos de nuestra vida en los cuales dudamos de Dios? ¿Tú dudas de Dios cuando todo va bien? ¿Tú dudas de Dios cuando estás siendo próspero? ¿Tú dudas de Dios cuando tus hijos están marchando, no te están dando ni un problema y están? ¿Tú dudas de Dios ahí? ¿O dudas de Dios cuando hay crisis, cuando hay problemas, cuando hay tribulación? ¿Cuándo dudamos de Dios? Es en esas situaciones. La pregunta es, yo tengo que estar preparado en la palabra para cuando lleguen esas situaciones, entender lo que está pasando ahí, para no volver a dudar de Dios. ¿Sí? El amor de Dios es incondicional y eso es algo que tenemos que entenderlo. Y lo que el apóstol Pablo desarrolla en estos 5 versículos son 3 aspectos de la seguridad del amor de Dios. ¿Cuánto Dios te ama? ¿Cuánto Dios te ama? El primer aspecto es que el amor de Dios permanece ante la circunstancia. A veces pensamos, ¿verdad? Bueno, Dios me dejó solo aquí. Dios me abandonó. Nunca lo pensamos cuando están las cosas bien, lo pensamos cuando estamos pasando crisis, ¿verdad? Dios se olvidó de mí. Es normal. Muchos seres humanos, muchos creyentes llegan a pensar así. Dios se olvidó de mí y Dios comprende, ¿verdad?, nuestras debilidades. Por eso que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. E intercede por nosotros con sonidos indecibles, dice la palabra. Porque no sabemos qué expresar en esa situación. No sabemos qué decirle a Dios. No estamos entendiendo lo que está pasando. Este problema que llegó a mi vida me ha hecho entender que no tengo control de nada. ¿Cuántos han experimentado situaciones de esas? ¿Cuántos han experimentado situaciones en las cuales están parados ahí
y miran a su alrededor, dice, y todo esto de lo que está pasando yo no tengo control. Escapó de mi control. Yo ya ahora no sé qué hacer. ¿Cuántos han pasado esa situación? No tengo control de nada. Creía que tenía control de mi vida, pero ahora me doy cuenta que no puedo controlarlo. Y es ahí, hermanos, donde nosotros tenemos que entender que su amor permanece en medio de la circunstancia. En medio de la circunstancia. Capítulo 8, versículo 35 de Romanos. Dice el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Escuchen una cosa, Pablo no está diciendo, no está hablando de nuestro amor por Cristo. Está hablando del amor de Cristo por nosotros. Su amor no cambia, en Él no hay sombra de variación. En Él no hay sombra de variación. Tú puedes serle infiel, pero Él permanece fiel. Tú puedes tener actitudes que demuestren la falta de amor hacia Él, pero su esencia es amarte y aún así te va a seguir amando. Aún en medio de la crisis, aún en medio de la tribulación, de la angustia, la persecución o hambre, o la desnudez, o peligro o espada, Dios te sigue amando y su amor permanece. Su amor permanece. Y Pablo toma estas 7 situaciones, tribulación o angustia o persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada. Y ahí Pablo está tomando situaciones internas y externas, ¿verdad? Como la tribulación. Es una situación externa, que no es producida por ti. Capaz que fue en tu trabajo, capaz que fue en tu matrimonio, capaz que es un problema que llegó a tu vida por un familiar que tú quisiste ayudar, ¿verdad? Capaz que la misma sociedad hizo que esa situación llegara a tu vida y tú estás pasando esa tribulación, ¿sí? O puede ser algo interno como la angustia. Pablo toma 7 áreas en las cuales el ser humano es expuesto explícitamente y en las cuales todos podemos pasar por ahí. Usted puede decir, bueno, pero pastor, yo capaz que las 2 primeras la entiendo, tribulación y angustia, pero persecución, hambre, desnudez, o peligro, o espada. Yo le pregunto, ¿usted sabe lo que están pasando creyentes hoy en África y en Asia? Hermanos nuestros que están en China, que se tienen que reunir en la iglesia en sótanos o a escondidas, en diferentes países asiáticos o africanos, donde los creyentes son perseguidos. Pablo está hablando para ellos también. Y te quiero decir lo siguiente, no quiere decir que nosotros no lleguemos a experimentar algo de esto. Hay diferentes formas de perseguir. Hay diferentes formas de sufrir esas tribulaciones, esas, ¿verdad? Ese hambre, esa desnudez, ese peligro, esa espada. Yo quiero decirte algo. A pesar de todas esas situaciones que pueden ser extremas en tu vida, el apóstol Pablo dice que aún así el amor de Dios permanece inquebrantable. Dios te sigue amando. Aún cuando tú estás negándole en esa situación, aún cuando tú no estás viendo para Él en esa situación, aún cuando sigues luchando con tus propias fuerzas en esa situación, Dios te sigue amando. ¿Puedes creerlo? Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora usted me puede preguntar, pastor, ¿y por qué llegan estas situaciones a nuestra vida? Bueno, las situaciones de tribulación, de angustia, de persecución, y llegan a nuestra vida porque Dios lo permite. Dios tiene un propósito para nosotros. Nada escapa a su control. No hay algo que pase y diga, ¡ay, esto se me escapó! Cuando hablaba con algunos hermanos en la pandemia y los escuchaba hablar, parecía que los hermanos entendían que esa situación había escapado del control de Dios. Como que el ser humano planificó una pandemia, yo le digo una plandemia, ¿verdad? Parecía que el ser humano había planificado eso y Dios no sabía. No, hermanos, Dios es soberano. Soberano es sobre todo.
No existe el calentamiento global. Existe el juicio de Dios sobre naciones pecadoras. Eso es lo que nos quieren hacer creer. Todo lo que permite Dios es para que al final se cumpla su propósito. La humanidad ya tiene la profecía que tenía que recibir completa, desde el principio al fin. Ya está todo escrito lo que tiene que pasar. Y para que eso pase, Dios es el absoluto soberano sobre todas las cosas. Amén. ¿Usted cree que Dios daría una profecía como el libro de Apocalipsis? ¿Sí? Que se dice que se escribió cerca de 90 años después de Cristo. El libro de Apocalipsis. ¿Usted cree que Dios inspiraría eso? Y diría, bueno, vamos a ver si se cumple. ¿Creen que Dios es así? No. Lo que está escrito se va a cumplir. No va a pasar un punto, una coma, dice la palabra, que no se cumpla lo que la palabra de Dios dice. Y nosotros estamos parados, hermanos, del lado victorioso. Usted ahora está parado del lado victorioso. Bueno, son dos que están agradecidos con Dios. Lo segundo que vemos aquí en estos 5 versículos está en el versículo 36. Y es que el amor de Dios permanece a pesar de la circunstancia de seguirle a Él. El presbítero Hugo predicó la reunión pasada, el precio de seguir a Cristo. ¿Se acuerdan, no? Y Pablo aquí nos dice que el amor de Dios, ese amor que está en Cristo Jesús, permanece a pesar de las consecuencias de seguirle a Él. Versículo 36. Dice, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. El apóstol acá está citando el Salmo 44, versículo 22, si no me equivoco. ¿Sí? Ahora, observe lo siguiente. Él dice, somos puestos a muerte por causa tuya. Somos puestos a muerte todo el día. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Amados, si el mundo negó a Cristo, ¿sí? El mundo negó a Cristo. Tu propia nación la negó. Y la palabra dice que nosotros vamos a padecer también persecución en ese sentido. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en esta misma carta a los romanos, el apóstol Pablo dice, si ustedes quieren la gloria de Dios, también tienen que estar dispuestos a sufrir. Tienen que estar dispuestos a sufrir. Y eso, amados, es un evangelio que hoy no se predica mucho hoy en día. Hablamos de prosperidad, hablamos de bendiciones, de cosas buenas de nuestra vida, pero la Biblia no dice solo eso. Claro que hay prosperidad y hay bendición para aquellos que caminan en obediencia, pero tenemos que tener en claro, hermanos, que seguir a Cristo no es un camino de comodidad, es un camino de entrega absoluta. Es un camino de entrega absoluta. Cuando Él dice somos puestos a muerte todo el día quiere decir, amados, ese es un estilo de vida. Usted tiene que estar acostumbrado a eso. Yo le pregunto, ¿a usted le gustaría ser cristiano allí en el África? ¿A cuánto le gustaría ser cristiano en el África? Levante su mano. Hace poco tomaron madre e hijos, al padre lo degollaron. Madre e hijos y lo envolvieron con unas ramas de un árbol que se llama tipa y le prendieron fuego vivos por no negar su fe en Cristo. ¿Usted estaría dispuesto a eso? Ay, yo amo a Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Hebreos 11, hermanos, cuando comienza a hablar de los grandes hombres de la fe, comienza a hablar de hombres que conquistaron ciudades, hicieron grandes cosas, pero ya al final dice hombres que sufrieron persecución, que murieron a espada, que tuvieron que vivir ocultos. ¿Qué cristiano quiere ser usted? ¿Un cristiano que cree y tiene esa fe absoluta en Dios? No vivamos engañados, iglesia. Porque el día que usted tenga que sufrir cierta persecución o cierta angustia, cierta tribulación, usted no va a soportar la prueba.
debe tener claro que esa prueba está permitida por Dios. No está fuera del control de Dios. Dios está permitiendo eso por algo bueno en su vida. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor para que no se duerma. Dice también, somos llevados como oveja al matadero. Mire el animal que usa, ¿verdad? El apóstol acá. Somos llevados como ovejas al matadero. Bueno, en realidad él toma el Salmo 44, como dije, ¿verdad? La oveja, amados, va al matadero y no busca venganza. No busca una resistencia violenta, sino confía plenamente en el pastor. Confía plenamente en el pastor. Y yo veo hoy movimientos cristianos que cuando ven que pasan ciertas cosas en la sociedad se levantan y quieren hasta hacer política. Hermanos, si esto está pasando es porque Dios está permitiendo, Dios tiene el control de las cosas. Hay que orar. La Biblia dice en algún momento que nos levantemos en manifestaciones o que oremos por las autoridades. Oren por las autoridades. Intercedan por las autoridades. Ese es el papel de la iglesia. No hacer política. Pero a veces confundimos si queremos tomar el lugar de Dios y allí reclamar y hacer cosas. Ore, confíe en Dios. Y si eso pasa es porque Dios lo permitió y hay un propósito de Dios atrás de eso. Por más dañino que nos parezca. Los creyentes pueden enfrentar persecución, hambre o peligro extremo. Y amados, y el apóstol Pablo resalta esto porque nosotros tenemos que entender que esto también es parte de la vida cristiana. Esto es parte de la vida cristiana. Tu tribulación, tu problema, tu crisis, es parte de la vida cristiana. Es parte de la vida cristiana. Pero en el versículo 37, el apóstol Pablo cambia de tono y dice, pero en todas estas cosas, en toda esa tribulación, en toda esa persecución, en toda esa situación, ¿verdad?, que somos llevados como oveja al matadero, dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores, aún a pesar de toda esa crisis, a pesar de esa situación. Ahora la pregunta, más que vencedores, ¿a qué se refiere? ¿Por qué no dice somos vencedores? ¿Por qué dice somos más que vencedores? El término griego para vencedores, para más que vencedores, implica una victoria abrumadora, lograda por la obra de Cristo allí en la cruz del Calvario. Ser más que vencedor no significa que no habrá batallas. Ser más que vencedor no significa que queremos evitar el sufrimiento, sino que a pesar del sufrimiento, Dios nos dará la victoria. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amados, ¿cuál es la victoria que Dios nos da? En la crisis, en la lucha, en el problema. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, dígalo. Y sabemos que los que aman a Dios, esto es para aquellos que son llamados conforme a su propósito. Y sigue diciendo el apóstol, ¿verdad? ¿Qué son todas las cosas? ¿Qué es lo que te ayuda para bien? ¿Qué es lo que te ayuda para bien? Está explicado cuando predicamos esta parte del mensaje. Amados, todas las cosas que te ayudan para bien quiere decir que toda situación, toda, buena, mala, que venga a tu vida, Dios la va a utilizar para tu bien. Amén. Ahora, ¿cuál es el bien que Dios me está prometiendo? No, Dios me va a prosperar, no. Dice más adelante en el 29, para que seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, tú eres más que vencedor. Escucha esto. Porque toda situación, buena o mala que llega a tu vida, Dios la usará para tu bien, para que tú seas conformado a la imagen de Cristo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un gloria a Dios, un aleluya. Gloria al Señor.
Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué toma el profeta aquí en la inspiración del Espíritu Santo? Dice el águila. ¿Ustedes han visto las tormentas? Cuando hay tormentas, los pájaros comunes, normales, buscan refugio. Ustedes los ven todos volando rapidito a buscar un refugio. ¿Sí o no? Sin embargo, el águila, cuando hay tormenta, aprovecha la tormenta, pone sus alas de tal manera que puede volar por encima de la tormenta. O sea que el águila no desprecia la tormenta, aprovecha la tormenta. El cristiano no desprecia la prueba, aprovecha la prueba. El cristiano, el verdadero cristiano, no desprecia la tribulación, aprovecha la tribulación, porque Dios te va a conformar a la imagen de Cristo. Y ese es el propósito de Dios para sus hijos. Amén. Ese es el propósito de Dios para sus hijos. Tercera y última. Nada en la creación puede romper el vínculo del amor de Dios en Cristo, garantizado en la perseverancia final de los santos. Nada en la creación puede romper ese vínculo de amor. Absolutamente nada. Y el apóstol Pablo se encarga de dejarlo bien claro en el versículo 38 y 39. Dice, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta lista del apóstol Pablo, muerte, vida, ángeles, principales, etcétera, abarca todo el espectro de la existencia y del cosmos. No dejó nada. Él dice todo, nombró todo el aspecto de la existencia del cosmos. No hay nada, ni fuera de Él, ni en Él, que te aleje del amor de Dios. Ni en Él. No hay nada fuera de Dios y de Jesús que te puedan alejar de su amor. Absolutamente nada. Pablo dice que ni el tiempo, o sea, lo presente, lo porvenir, ni la distancia, lo alto, lo profundo, ni la muerte misma pueden borrar esa firma. Amados, Dios firmó ese acta. Ángelo es mi hijo. ¿Alguien puede cambiar ese acta? ¿Habrá alguien? Ni Dios mismo. Porque Él puso tu espíritu, su espíritu en ti, como sello de seguridad, las arras de la salvación. Ni Él mismo. Por eso esa salvación, hermanos, de principio a fin, proviene de Dios. Es Él que nos hace perseverar. Es Él que nos sostiene. Es su Espíritu Santo que en nosotros vive poniendo, ¿verdad?, el querer como el hacer por su buena voluntad. Es el propio Espíritu Santo que en nuestra vida produce esa convicción de pecado, de justicia y de juicio, y que produce en nuestro corazón el deseo de agradar a Dios. Todo proviene de Él. Y si tú entiendes esto, vas a caminar en libertad. Vas a caminar en victoria, confiado. Dios te ama y no te va a soltar de su mano. No te va a soltar. Él te tiene aquí en la palma. Y ahí vas a estar protegido y guardado. ¿Puedes creer esto? ¿Puedes creerlo de verdad? Ponete de pie, iglesia. Amado, si tú no estás experimentando esto, si tú no estás experimentando esta confianza, yo te pido que comiences a pedirle al Señor, Señor, ayúdame en mi fe. Ayúdame en mi fe. Yo necesito entender esto. Necesito que tu amor está tan aferrado a mí que no me vas a soltar. Yo necesito entender que siempre estoy tomado de tu mano. Aún en la crisis tú no me sueltas. Escuche, no hay pecado tan profundo que tú puedas cometer que Dios diga, ¡ay! El pecado que cometió Francisco ahora, ¿qué voy a hacer?
Yo no sabía que se podía cometer ese pecado y Francisco cometió este pecado. Entender esto, hermano. Entender esto, mis amados. Es entender el consumado es de la cruz. El consumado es. Fue todo hecho allí en la cruz. Fue pleno, completo. Entender esto es entender verdaderamente el precio que Cristo pagó por nosotros. Yo quiero que hoy, cuando salgas de este lugar, en tu corazón salgas diciendo: Señor, estoy tomado de tu mano, tú no me sueltas. Tú no me sueltas, tú no me sueltas, tú no me sueltas. No hay situación, no hay crisis, no hay problema, no hay lucha que yo pueda experimentar en la cual yo crea que tú me sueltas. Tú me tienes tomado de tu mano, y aunque parezca que estoy perdiendo esta batalla, en ti soy más que victorioso. En ti soy más que victorioso. Tú vas a tornar todas las cosas malas que llegan a mi vida para mi bien, para que yo sea conformado al carácter de Cristo. Y esa es la mayor bendición que podemos recibir. Asimila esta palabra en tu espíritu, en tu corazón, iglesia, y camina en esa verdad. Entiende que Dios te tiene de su mano. No existe cosa alguna que tú puedas hacer que te aparte de Él. No existe cosa alguna. El hijo pródigo, ¿recuerdan la historia? Se fue, gastó todas sus riquezas. No la gastó en obras buenas, la gastó en prostitutas, la gastó en pecado. Y cuando estaba allí queriendo comer las sobras de los cerdos, dijo en su corazón: ¿qué estoy haciendo aquí? Mi padre tiene riquezas. Volveré a la casa de mi padre y le pediré perdón. Y cuando llegó a la casa de su padre no estaba esperando que él le pidiera perdón. Dice que su padre corrió a él, lo abrazó, lo besó, puso una capa sobre él, puso un calzado sobre sus pies. Y ese es nuestro Padre. Una y otra vez, una y otra vez. Precioso Espíritu Santo de Dios, pedimos que tu presencia en este lugar ministre esta palabra. Ministra esta palabra. Llega a las vidas, a los corazones. Y esta convicción genuina de ese amor por nosotros, Señor, prevalezca ante toda mentira de las tinieblas. Que realmente podamos comprender, Padre amado, ese inquebrantable amor de Dios por nosotros. Oh, gloria, 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 gloria. Gloria, gloria, adore, 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 adore. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Toma mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Gloria, 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 gloria. Él te tiene tomado de su mano. Él te tiene tomado de su mano y no te soltará. No te soltará. Porque su amor es inquebrantable. Yo no sé qué lucha, qué prueba, qué tribulación, qué angustia ha llegado a tu vida, pero quiero decirte que su amor es inquebrantable y Él no te va a soltar. Y si has negado tu fe en Él, dile: Señor, vuelvo a la casa de mi Padre. Entiendo que tú no me sueltas, que mi mano está aferrada a ti, no por mí, no por mi fidelidad, sino que depende de tu amor por mí. Y tu palabra dice que tú me amaste. Tú me amaste antes de que yo pudiera hacer algo. Ahora hazme comprender este inquebrantable amor. Hazme comprender ese amor tan grande que tú tienes por nosotros. Y que mi vida camine en esa verdad. Que mi vida pueda caminar en la verdad de la palabra. Para consolar, está aquí para liberar. Aleluya. Está aquí para sanar el Espíritu de Dios. Está gloria, aquí, gloria, 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 gloria. Muévete en mí. Muévete.
espíritu, muévete. Alguien siente ese movimiento hoy. Muévete en mí, muévete en mí. Espíritu Santo, toma mi mente y mi corazón. Será mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Alguien que levante sus manos y lo declare. Muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón. Llena mi vida, llena mi vida. Muévete, muévete Espíritu Santo. Donde hay dos o tres en su nombre, ahí Él está. Muévete en mí. Muévete en mí. Gloria. Toma mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Es el Padre que llama. Es el Padre que llama. Oh, gloria, 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 gloria. Mi corazón sabe decir. Precioso Espíritu Santo de Dios. Y yo me Precioso uno a tus Espíritu Santo de ángeles y a Dios. tus ancianos, Precioso Señor, Espíritu Santo de Dios. para Háblale a su decir corazón que en eres esta mañana. santo. Habla a su corazón en esta mañana y dígale: bendice alma mía Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Gracias por estar aquí. Hable a su corazón en esta mañana y diga: mi corazón, escucha la palabra, recibe la revelación, entiende el amor de Dios sobre tu vida. Corazón sabe decir que eres Santo, 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 santo. Gloria, 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 gloria. Y que eres el Santo, dueño santo, de la santo. tierra y del cielo. Santo, Todo en santo, mi santo. vida, Señor. Ministra, ministra, Espíritu Y Santo de de Dios. todo lo que soy, de todo lo que tengo, Toda mentira de las tinieblas en las mentes de mis hermanos es quitada en el nombre de Jesús. Eres el dueño, Reprendemos todo engaño, eres santo, toda fortaleza de las mentiras del enemigo. En el nombre de Jesús. Díselo a Él. Entendiendo lo que Dios ha hecho por ti. Cántale a Él. Díselo. Mi corazón sabe decir: santo eres Jehová. Ministra Espíritu Santo tu iglesia. Ministra Espíritu Santo. Santo, 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 santo.